Recordemos que cuando hablamos de la Edad de Oro, estamos hablando de la época de esplendor de la literatura española, ¿no? Comprende, recuerda tanto la época del Renacimiento como el Barroco, ¿ya? Recuerden eso. La Edad de Oro comprende tanto Renacimiento y Barroco, ¿no? En este caso vamos a centrarnos solamente en la novela de la Edad de Oro, así que vamos a hablar sobre el Lazarillo de Tormes y vamos también a señalar la obra Don Quijote de la Mancha, ¿no? Vamos a centrarnos en esas dos etapas, ¿ya? Entonces hay que recordar un poco, ¿no? La Edad de Oro, ¿ya? Recuerda, la Edad de Oro está vinculado al Renacimiento como también a la etapa del Barroco, ¿no? Entonces, si hablamos, por ejemplo, de poesía, la poesía de la Edad de Oro en la época del Renacimiento, ¿ya? En el Renacimiento solamente si hablamos de poesía, ¿no? Vamos a poner aquí Renacimiento y aquí vamos a poner el Barroco, ¿ya? Solamente a recordar un poco. Si hablamos del Renacimiento en poesía, tenemos la figura de Garcilaso de la Vega, ¿no? Lo habíamos señalado en algunas clases pasadas, ¿no? Sobre la figura de Garcilaso de la Vega, ¿no? También está presente, por ejemplo, Fray Luis de León, ¿ya? Así que Garcilaso, Fray Luis de León van a ser algunos representantes dentro de esta producción literaria. Aparte de Garcilaso y Fray Luis, también podemos encontrar, por ejemplo, a Fernando de Herrera, ¿no? Vamos a ponerlo desde esta forma, si no, ¿ya? Garcilaso de la Vega, la vamos a eliminar, y ahora sí, para que lo puedan ver también ustedes. Fray Luis de León, y también puedes aquí poner, por ejemplo, a Fernando de Herrera, ¿no? Uno de los poetas, ¿no? representativos de la literatura del Renacimiento, ¿ya? Aparte de este autor, ¿no? Bueno, esto es en el caso de el Renacimiento. Vamos también a tener, en el caso de la narrativa, por ejemplo, la obra El Lazarillo. Eso es lo que vamos a tratar ahora. El Lazarillo de Tormes va a ser una obra que está vinculado a la época del contexto del siglo XVI, ¿ya? El Lazarillo de Tormes. Vamos a colocar de esta forma. Esta es la literatura del siglo XVI. La literatura del siglo XVI en España, ¿no? Se desarrolla o tiene a Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, el Lazarillo de Tormes. Si hablamos de literatura del siglo XVII, por ejemplo, ¿ya? Vamos a encontrar en poesía a Luis de Góngora y a Francisco de Quevedo.
Ambos autores, Luis de Góngora y Francisco de Quevedo, ¿ya? Van a ser parte de la poesía del barroco. Y si hablamos, por ejemplo, de la narrativa, ¿no?, del barroco, es importante mencionar Don Quijote de la Mancha. Ahora, Don Quijote de la Mancha, recuerda que el autor es Cervantes, ¿no? Esta obra pertenece, por tanto, al género épico, ¿no? Don Quijote de la Mancha pertenece entonces al género épico, ¿ya? Solamente para mencionar, ¿no?, algunos aspectos representativos, algunos autores dentro de esta época. Y en el teatro tenemos a Lope de Vega y Calderón de la Barca. Ambos autores pertenecen al teatro del barroco. Bien, ahí tienen, ¿no? Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, ¿no? La obra de Lazarillo de Tormes, ¿no?, que está desarrollándose en el siglo XVI, siglo XVII, Luis de Góngora, Francisco de Quevedo, la obra Don Quijote de la Mancha de Cervantes, Lope de Vega, Calderón de la Barca, que ya conoces, ¿no?, a estos autores. Así que volvemos a este punto. Entonces, aquí estamos hablando de la poesía, ¿no? La poesía en el siglo XVI. Está tanto Garcilaso como Fray Luis de León. En la poesía del siglo XVII, que sería el barroco, está Luis de Góngora y Francisco de Quevedo, ¿ya? En el caso de el género épico, el género épico, ¿no?, tenemos a el Lazarillo de Tormes, cuyo autor no se sabe con exactitud, ¿no? Por eso vamos a poner anónimo. El autor es anónimo, ¿ya? En el caso del género épico, destaca esta novela, Don Quijote de la Mancha, cuyo autor es Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? Y en el caso del teatro, que sería el género dramático, está Lope de Vega como Calderón de la Barca. En el siglo XVI, el teatro de la Edad de Oro no es tan representativo, ¿no? Por eso que no lo mencionamos, ¿no? Incluso acá podemos mencionar a Tirso de Molina, ¿no? Al lado de Lope, ¿no? Como también de Calderón de la Barca, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, ahí podemos poner a Tirso de Molina también, ¿no? Aquí en la poesía a Fernando de Herrera, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Vamos a poner aquí. Bien, ahí está. Entonces tenemos en el teatro a estos tres grandes autores. En el caso de la poesía del siglo XVI, tenemos a Garcilaso, Fray Luis y Fernando de Herrera, ¿no? Ya, estos son los autores que están vinculados a la Edad de Oro. Recuerda, ¿no? La Edad de Oro.
La Edad de Oro, ¿ya? Y bien sabes que en el siglo XVI se habla del Renacimiento y el siglo XVII se habla del Barroco, ¿no? Y esos son los autores de la literatura española, ¿ya? Siglo XVI, edad de la época del Renacimiento, en poesía, Garcilaso, Fray Luis, Fernando de Herrera. En la narrativa está la novela El Lazarillo de Tormes, que desarrolla la novela picaresca, ¿no? En el siglo XVII, época del Barroco, poesía barroca, Luis de Góngora, Francisco de Quevedo, ¿no? El género épico destaca Cervantes con Don Quijote de la Mancha. En el género dramático, Lope de Vega con Fuente Ovejuna, Calderón de la Barca con La vida es sueño y Tirso de Molina con su obra El burlador de Sevilla. Esos serían entonces los autores de la Edad de Oro. Hoy nos vamos a centrar solamente, ¿ya? Nos centramos solamente en la novela, o sea, el género épico, tanto del siglo XVI, Lazarillo de Tormes, como también la novela del siglo XVII, Don Quijote de la Mancha. Así que comenzamos. La narrativa del siglo XVI. Aparece aquí la novela picaresca. Dice, surgió como crítica a las instituciones degradadas de la España imperial y a las narraciones idealizadoras del Renacimiento, las epopeyas, los libros de caballería, novelas sentimentales y la novela pastoril. Recordemos que el Renacimiento surge en Italia y España va a imitar el modelo italiano, ¿no? Por eso que incluso en la narrativa se va a imitar esta novela italiana que era la novela pastoril, que idealizaba, ¿no? El mundo de la naturaleza, ¿no? Idealizaba los valores. Y también van a aparecer esta influencia de las novelas de caballería. Por tanto, vamos a encontrar estas novelas que buscaban representar a un héroe que tenían cualidades, características fundamentales, que se idealizaba también esta noción de la sociedad. ¿Qué sucede? Producto de este tipo de novelas que está desarrollándose en otros países y que también está manifestándose en España, va a surgir un tipo de novela que contrarreste a esta forma de ver a la España, ¿no? imperial de una forma idílica cuando se está desarrollando una crisis, ¿no? Por eso dice, estas novelas son de carácter antiheroico, mostrando lo sórdido del momento histórico, las pretensiones de los hidalgos empobrecidos, los falsos religiosos y los conversos marginados, ¿ya? Entonces, este tipo de novela, la novela picaresca, nos va a mostrar a un personaje, el pícaro, que va a tener una astucia y con esa astucia va a buscar sobrevivir, va a engañar para poder sobrevivir, ¿no? Ya, ese va a ser entonces el elemento que da inicio, ¿no? a este tipo de novelas, ¿ya? Entonces, la astucia y el engaño para sobrevivir, ¿no? O sea, la característica del pícaro, la característica del antihéroe, ¿ya? Entonces, el antihéroe carece de valores, ¿no? Porque lo que busca es el antihéroe es sobrevivir, ¿no? Ante la adversidad. Otra característica de este tipo de novela picaresca es el sentido autobiográfico. O sea, quien va a contar la historia como si fuese una autobiografía va a ser el propio protagonista. En este caso de Lazarillo de Tormes, el protagonista es Lázaro. Y Lázaro va a contar su historia, va a contar dónde nació, quiénes son sus padres, cómo fue dejado por su madre al servicio de su primer amo, el ciego, y cómo va a tener una serie de amos, ¿no? Entonces, aquí estamos observando, ¿no? En la novela picaresca, ya se está mostrando, ¿no? La falsa autobiografía como característica de toda novela, ¿no? De la novela picaresca, recuerdo. Y no te olvides, la novela picaresca nace en España, ¿ya? Mientras que las otras novelas, ¿no? Las novelas sentimental, pastoril y las novelas de caballería, por ejemplo, se desarrollan en otros países, ¿no? Pero que también llegan a España,
¿ya? También llegan a España y muchos autores del Renacimiento van a imitar ese modelo. Pero en medio de todo esto surge la novela picaresca que contrarresta esa forma de escritura. Va a utilizar la ironía y la sátira eh, porque como es una obra que cuestiona, que critica a la sociedad, de pronto esta crítica puede ser muy cruda y por eso que va a condensarse con el elemento gracioso, humorístico que se desarrolla, ¿no? Hay una estructura itinerante, porque la historia que se muestra en las novelas picarescas, cada tratado va a ser independiente de sí. Entonces las novelas siempre mostraban que el capítulo primero, por ejemplo, eh, se desarrollaba y era una consecuencia, ¿no? Leer el capítulo 2 porque ahí podemos entender, ¿no? Lo que estaba ocurriendo en el desarrollo de la historia, ¿no? Entonces tú tenías que leer el capítulo uno 2 3 4 hasta el final, ¿no? En el caso de la novela picaresca, como el narrador está contando anécdotas, en cada capítulo, en cada tratado cuenta una anécdota diferente y estas anécdotas no tienen una correlación, o sea, no es consecuencia o causa de algo. Por eso que tú puedes leer el Tratado 5, después de leer el Tratado 2, el Tratado 3 y puedes comprender la historia porque es itinerante en ese sentido, ¿no? Son pequeños relatos o anécdotas que no están vinculadas entre sí, ¿ya? Lo único que los vincula es el personaje central, que es el que va a contar la historia, ¿no? Como critica a la sociedad, muestra, ¿no? Los problemas que surgen, ¿no? En la sociedad, esta novela tiene un tono realista. Por eso que es considerado como el precursor del realismo español, ¿ya? Y como muestra la degradante sociedad y cuestiona, ¿no? Esta degradante sociedad, entonces hay una ideología moralizante y pesimista dentro de las novelas picarescas. Entonces recuerda, la novela picaresca surge en España, ¿ya? Surge en España, ¿no? Se desarrolla en el siglo XVI. En el caso del barroco, porque recuerda que la novela picaresca está dentro de el Renacimiento, ¿no? Entonces, este tipo de novelas aparece con el Lazarillo de Tormes. Pero en el caso del barroco también se va a utilizar este tipo de novelas. Por ejemplo, eh, Francisco de Quevedo, es un poeta del barroco, escribe una novela picaresca llamada La vida del Buscón, La vida del Buscón llamado Don Pablos, ¿no? Ese es el título de la novela picaresca de Quevedo, ¿no? En la época del barroco, ¿ya? Entonces se utiliza, ¿no? Este tipo de novelas tanto en el Renacimiento como en el barroco. Como les decía, surge la novela picaresca con la aparición de Lazarillo de Tormes. Ahora, ¿qué características tiene Lazarillo? Y lo hemos mencionado hace un momento, ¿no? Se narra en primera persona, el narrador protagonista. Recuerda, narrador protagonista se narra en primera persona, ¿ya? O sea, Lázaro va a ser el que cuente la historia. Anécdotas dispuestas de forma lineal, pero cada anécdota es independiente de sí. Tiene un carácter realista, se centra en la crítica a la sociedad, en específico en la institución de la iglesia. Es una crítica a la iglesia. Los escenarios y los personajes en su mayoría van a ser eh, lugares marginados, ¿no? Y los personajes también, ¿no? O porque recuerda que estamos bajo la mirada de Lázaro. Como es un personaje que vive en la calle, en la intemperie,
Entonces Lázaro va a mostrarnos a la sociedad desde ese enfoque, desde esa perspectiva, ¿no? Así que va a ser un personaje que difícilmente va a poder insertarse en la clase alta, sino a través de sus amos, ¿ya? Tiene un estilo llano, sencillo, un lenguaje popular. Como el personaje es aquel que cuenta la historia, y sabemos que este personaje ha estado marginado por la sociedad, ha vivido en la calle, no va a utilizar un lenguaje culto, ¿no? Y al no utilizar un lenguaje culto, ya vamos a encontrar que la utilización del estilo que se va a desarrollar aquí es de forma coloquial y popular, para darle un sentido verosímil a la historia, ¿no? Imagínate entonces que la historia esté contada desde un lenguaje culto, refinado, no tendría sentido, ¿no? Porque el personaje, Lázaro, no ha entrado, ¿no?, a la clase alta, o de pronto no ha sido educado, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que un personaje que vive en la calle, ¿no?, que de pronto no ha sido educado, hable de una forma culta, ¿no? Entonces, ahí rompería el elemento verosímil del relato, ¿ya? Otro elemento es el tono jocoso, hilarante, ¿no?, presente dentro de la obra, que se va a manifestar dentro de la literatura. Recuerda que el Lazarillo de Tormes pertenece al género épico, ¿ya? Especie novela picaresca, da inicio, recuerda, la novela picaresca, ¿no? Está estructurado en un prólogo y 7 tratados. Ahora, en el prólogo, Lázaro va a indicarnos cuál es el problema que va a tener, ¿no? Porque recuerda que esta obra está contada desde la perspectiva de Lázaro. Así que Lázaro tiene un problema, ¿no? O sea, Lázaro ya es adulto, se ha casado con la empleada del arcipreste, el arcipreste de San Salvador, está trabajando, va a ser pregonero de Toledo, ¿ya? Y Lázaro tiene un problema. Sucede que en el pueblo le han dicho a Lázaro que él, como se ha casado con la empleada, ¿no?, del arcipreste, lo que no sabe es que la empleada le es infiel a Lázaro, ya que está con el arcipreste cuando él está trabajando, ¿no? Así que Lázaro no sabe qué hacer, si enfrentarse ante su amo, el arcipreste de San Salvador, o callar. Porque recuerda que Lázaro, cuando se va a enfrentar al arcipreste, este le ha dado trabajo, le ha dado un lugar donde dormir, ¿no? Entonces lo perdería todo. Estaría en la calle Lázaro, ¿no? Así que está en esa disyuntiva. Entonces Lázaro, en el prólogo nos menciona, ¿no?, que va a contar su historia para que el lector pueda conocer, entender lo que ha de hacer Lázaro más adelante, ¿no? ¿Ya? Está dedicada a vuestra merced, dice, ¿no? Bien, el tema central de la obra es el honor y la pobreza. Bueno, el honor ya sabemos bajo estos términos, ¿no?, dentro de la obra, ¿no? Lázaro está en esa disyuntiva de enfrentar o no al amo por el honor. Y la pobreza, Lázaro desde muy pequeño ha vivido en la calle, ha pasado hambre, así que la pobreza también va a ser un tema central dentro de la obra, ¿no? Y siendo adulto teme también retornar a la pobreza. Los temas secundarios que se presentan en la obra, la supervivencia, Lázaro, ¿no?, busca sobrevivir el día a día, la marginalidad, la crisis española, que se va a mostrar a través de él, la figura de Lázaro,
el hambre, el aprendizaje, ¿no? Lázaro recuerda que no nace siendo pícaro, va a aprender a ser un pícaro y esa enseñanza se va a dar a través de una forma violenta, ¿no? Un enfrentamiento. Recuerda que el ciego va a enseñar a Lázaro a ser un pícaro, pero esta enseñanza va a ser de forma violenta, ¿no? Entonces la corrupción de la iglesia que se va a observar a través de diferentes personajes, la falsa apariencia, el sentido del deshonor, que van a ser temas secundarios dentro de la obra El Lazarillo de Tormes. ¿Ya? Entre los personajes tenemos a Lázaro, recuerda, pregonero de Toledo, ¿no? El padre, Tomé González, que va a ser arrestado y sentenciado a muerte, pero luego, ¿no? Va a ser llevado por como un caballero que va a enfrentar a los moros y va a morir, ¿no? Al igual que el padre, ¿no? Porque va a ser como su escudero. La madre va a tener ahora una nueva pareja y la madre queda embarazada. Así que cuando nace este niño, la madre no sabe qué hacer, no sabe cómo lograr cuidar al recién nacido y también a Lázaro, ¿no? Y además padece cuestiones económicas. Por eso que la madre decide dejar a Lázaro al servicio del ciego, su amo, ¿no? Eso se ve en el primer tratado, cómo la madre deja a Lázaro, ¿no? Lázaro cuenta todo esto, ¿no? Y cómo Lázaro ahora es el sirviente del ciego. Y es aquí donde el ciego va a enseñar a Lázaro a ser un pícaro, para que así Lázaro pueda sobrevivir, ¿no? Por eso que el ciego le va a enseñar a Lázaro esta forma de sobrevivir, ¿no? La forma de supervivencia, ¿ya? Pero esta enseñanza recuerda que es a través de golpes, ¿no? Así que es una enseñanza que se cuestiona, se critica, ¿no? A su vez, Lázaro va a aprender a ser un pícaro. Hay diferentes pasajes, ¿no? Donde se muestra esta relación entre el ciego y Lázaro. Por ejemplo, el racimo de uvas. El ciego le dice a Lázaro, ¿no? Vamos a hacer un pacto, ¿no? Comeremos de igual a igual. Como el ciego es su amo, debería de comer más, supuestamente, ¿no? Mientras que Lázaro debería comer menos dentro de esta noción. Entonces el amo le dice eso, ¿no? Vamos a comer de igual a igual y Lázaro está contento, ¿no? Porque se está igualando a su amo. Pero ¿qué sucede? Sucede que en un momento determinado, cuando Lázaro está comiendo una uva, ¿no? El ciego también, en un momento determinado, el ciego come más. Lázaro se da cuenta que ha roto el pacto, sin embargo, no decide hablar. Él también come de más. Cuando se acaba todo rápido, el ciego le golpea a Lázaro, ¿no? Y le dice, ¿por qué te has comido de más? ¿No? Yo sé que te has comido de más. Lázaro no puede entenderlo, cómo así el ciego ha logrado saber eso, ¿no? Y le golpea, ¿no? El ciego le menciona, ¿no? Porque yo he roto el juramento o la promesa y tú no has dicho nada. Y tú también has roto entonces este juramento. Así, poco a poco le va enseñando a Lázaro que a través de las adversidades uno siempre tiene que encontrar una solución, ¿no? Está el racimo de uva, antes del racimo de uva, en la corneta de toro, ¿no? Donde casi rompen el tímpano de Lázaro, ¿no? Está también, por ejemplo, la cantinflora, ¿no? Cuando Lázaro quería tomar un poco de vino y el ciego no le dejaba, ¿no? Hasta el final, ¿no? De la vida de Lázaro con el ciego. El ciego va caminando, Lázaro le va guiando y Lázaro le dice, ¿no? Amo, hay muchos charcos, te voy a guiar por un lugar donde haya menos. Y cuando llega a un punto, le dice a Lázaro, ¿no? Lázaro, ¿qué pasa? ¿No? Y Lázaro menciona lo que sucede, que es, hay un gran charco y lo que queda solamente es saltar. ¿Ya? Bien,
Entonces, el ciego, ¿no? Avanza y Lázaro le dice, ¿no? Lo que tiene que hacer es saltar. Así que de pronto Lázaro le dice, si es posible, yo salto primero y tú saltarás luego. Dice, está bien, ¿no? ¿Qué sucede? Sucede que de pronto Lázaro, al saltar, ¿no? Le dice a su amo, ahora sí, amo, salte usted, ¿no? Y entonces eh, el amo va a tratar de saltar con todas sus fuerzas. Lo que no sabía el amo es que de pronto detrás de Lázaro había un poste. Entonces, cuando Lázaro le dice, salte con todas sus fuerzas, ¿no? Entonces el amo, el ciego, salta con todas sus fuerzas y choca directamente con ese poste, rompiéndose parte de sus dientes, ¿no? Cayendo bruscamente, ¿no? Y Lázaro empieza a sonreír, a reírse, ¿no? Y así va a dejar al ciego, ¿no? Luego, en el siguiente tratado, en el segundo tratado, Lázaro nos cuenta cómo consigue eh, encontrarse al clérigo, que va a ser su siguiente amo. Cree que como es parte de la iglesia, en cierta medida va a ser mejor que su amo anterior, porque Lázaro cree que no puede haber peor amo que el ciego, pero se va a dar cuenta que el peor amo que va a tener es el clérigo. Ahora, ¿qué sucede? El clérigo va a dejarle sin comer a Lázaro. Cada vez que Lázaro, ¿no? Veía cómo de pronto su amo, el clérigo, tenía un gran banquete, ¿no? Lázaro esperaba que le dé algo, pero nada, absolutamente nada, ¿no? Solamente podía comer Lázaro cuando ¿qué? Cuando alguien muere, porque la familia del difunto manda a llamar a el clérigo y el clérigo va con Lázaro, ¿no? Y luego de todo esto es cuando de pronto sucede algo, ¿no? La familia manda a llamar a Lázaro para que pueda almorzar, bueno, cenar, ¿no? Con toda su familia, ¿no? Después de realizar estos banquetes. Así que sucede que Lázaro, ¿no? Va a comer en ese momento, pero no siempre muere alguien. Por eso que Lázaro va a pedir a Dios, ¿no? Ojalá que alguien muera para que él pueda comer, porque sabe Lázaro que si alguien muere, el clérigo va a ir a realizar las exequias y Lázaro va a poder comer, ¿no? Ahí te das cuenta de esta noción un tanto irónica, ¿no? Graciosa de esta obra. Luego del clérigo vamos a encontrar al escudero. Bueno, con el clérigo también va a pasar una serie de cosas, ¿no? El escudero tenía, por ejemplo, eh, un almacén donde estaban pequeños bizcocheros, ¿no? Unos bizcochos. Así que Lázaro logra obtener la llave y saca y empieza a peñiscar. Cuando viene el clérigo piensa, ¿no? Que es un ratón. Así que le dice a Lázaro para buscar y matar a este ratón. Sucede esas cosas, ¿no? Ya, luego Lázaro se duerme con la llave en la boca, pensando que así no va a poder el clérigo encontrar la llave, pero se incrusta la llave en su garganta, emitiendo un sonido de serpiente. El clérigo se despierta, agarra un palo para tratar de matar a la serpiente, sin saber
que era el propio Lázaro, ¿no? Así que en medio de la oscuridad se va acercando y cuando de pronto está muy cerca Lázaro, escucha ese sonido de la serpiente, golpea alrededor de Lázaro, no puede despertarlo porque teme que la serpiente ataque y cuando golpea a Lázaro, piensa que está golpeando a la serpiente porque la serpiente emite un sonido de dolor, que en realidad es Lázaro. Lo sigue golpeando hasta que de pronto ya lo deja noqueado a Lázaro, está ensangrentado y el clérigo ve que en medio de los labios sale una llave, ¿no? Y ahí se da cuenta que la serpiente y el ratón era Lázaro, ¿no? Entonces lo bota, ¿no? Luego de que Lázaro logra despertar. En el tercer tratado se habla sobre el escudero, ¿no? El escudero es tan pobre como Lázaro. Lázaro pensaba que era una persona adinerada porque tenía un traje elegante, pero era el único traje que tenía el escudero. Era un hidalgo empobrecido, o sea, un hidalgo que llegó en desgracia. Así que este hidalgo lo que hacía era vestirse con ese traje e engañar a todas las personas, ¿no? Así podía alimentarse, comer, etcétera, etcétera. Pero luego se retiraba, ¿no? Se iba a aquella habitación o a aquella casa casi abandonada, dejaba su traje colgado y tenía un traje de pobre, ¿no? Lázaro se da cuenta que su amo es muy pobre, ¿no? Pero va a ser el amo que va a tener un gran cariño, ¿no? Lázaro con el escudero. Sin embargo, van a tener que separarse, ¿no? Luego vamos a encontrar al cuarto tratado, donde está el fraile de la Merced. Este tratado es muy corto. El fraile de la Merced es un peregrino, le va a regalar unos primeros zapatos a Lázaro. Ahora, el fraile de la Merced le manda a Lázaro a ir a visitar estas casas donde hay muchas mujeres, ¿no? Y Lázaro no le gusta de pronto ser el mensajero del fraile. Además, el fraile se va acercando a Lázaro y de pronto trata de acariciarlo, ¿no? Lázaro decide marcharse entonces y dejar al fraile de la Merced. A través de este tratado que es muy corto se cuestiona, se critica y se denuncia, ¿no? Los abusos que están cometiendo los sacerdotes ante los niños, ¿no? El quinto tratado, el buldero. En el quinto tratado, el buldero es aquel que va a comercializar supuestamente las bulas papales, ¿no? Este supuesto oficio o documento que está bendecido por el Papa, que señala prácticamente que el pecador va a lograr liberarse de la condena, ¿no? Porque ha logrado exonerarse de todos los pecados. Entonces el buldero, para realizar esa venta, tiene que buscar la manera de obtener clientela, ¿no? Muchos que escuchan, ¿no? Al buldero no le creen, pero cuando sucede algo, ¿no? Una persona que está ahí escuchando le dice al buldero que eso es mentira, entonces el buldero le dice, si dices más cosas, Dios te va a castigar. La persona se retira y cuando está lo más lejos posible, le sucede algo, ¿no? Cae precipitosamente y entonces todos los que no creían en ello, el bulero dice, ya ves, Dios le ha castigado y entonces empezaba a vender las bulas papales. Luego de ello, finalizaba, antes de marcharse a otro pueblo, le entregaba un porcentaje a esa supuesta persona que ha sido castigada por Dios, ¿no? Entonces así hacía el buldero. Y Lázaro tenía que callar porque sabía todas las intenciones del buldero. Ese es el quinto tratado, ¿no? En el sexto tratado está el pintor de panderos y el capellán. Con el capellán, Lázaro va a obtener dinero y va a poder comprarse un traje, ¿no? Incluso también una espada, ¿ya? Ahí Lázaro ya es joven. En el séptimo tratado está el alguacil con el arcipreste de San Salvador. Y aquí Lázaro, con el alguacil, ¿no? Va a trabajar, pero se da cuenta que es un trabajo muy eh, violento, por eso que decide marcharse. Y ahora cuando se encuentra con el arcipreste, este le propone que se case con su empleada y le va a entregar un espacio para poder vivir. Lázaro se casa, trabaja como pregonero de Toledo, pero su esposa le es infiel con el arcipreste. Y cuando Lázaro quiere enfrentarse al arcipreste, decide por tanto el arcipreste señalarle que si él lo ataca, se enfrenta con él, va a perderlo todo, porque le dio un espacio donde dormir, una esposa y un trabajo. Por eso que Lázaro al final decide callar, decide callar y
seguir siendo un pícaro. Lázaro recuerda que cuando se casa con la empleada y ya tiene trabajo, se inserta a la sociedad. Y aún así, dentro de la sociedad, se ha insertado a la sociedad, se convierte igual en un pícaro, ¿no? Porque recuerda que la novela picaresca lo que busca es mostrarnos a las personas, ¿no? De esta clase baja que tienen que buscar sobrevivir ante un sistema, ante una sociedad que los margina. Entonces Lázaro se da cuenta que los valores, ¿no? Estos valores que imparte la sociedad, en cierta medida no ayuda a Lázaro, por ejemplo, a poder vivir tranquilamente, sino a sobrevivir. ¿Ya? Entonces, eso es la historia de Lazarillo de Tormes, es una novela que pertenece al siglo XVI, que es parte, recuerda, de la novela picaresca. Bien, luego mencionaremos parte de la novela del siglo XVII, pero antes de ello voy a darle pase a su operadora académica para que les mencione algunos detalles. Bueno, creo que todavía no está. En todo caso, podemos continuar. A ver, recuerden que El Lazarillo de Tormes, por tanto, es una novela que está dentro del siglo XVI, ¿ya? Entonces aquí estamos observando, ¿no? Cómo de pronto se está evidenciando la realidad del siglo XVI en España, ¿no? A través de la novela picaresca. Y recuerda también, El Lazarillo de Tormes habíamos mencionado que como es parte de la novela picaresca, el personaje central va a contar la historia y es una especie de autobiografía, ¿no? Porque te das cuenta que Lázaro está contándonos dónde nació, quiénes son sus padres y cómo estuvo al servicio de diferentes amos, ¿no? Y actualmente qué es lo que le estaba ocurriendo, ¿no? Porque Lázaro recuerda que tiene que enfrentar al arcipreste, pero luego decide no hacerlo, porque si se enfrenta con él, perdería todo, absolutamente todo, ¿no? Y estaría en la calle. Y Lázaro ya no quiere tener esa vida, ¿no? Que antes tenía, ¿no? Estando en la calle y buscando sobrevivir. Por eso que ahora Lázaro, ¿ya? Se da cuenta que para estar dentro de la sociedad hay que ser hipócrita, ¿no? Entonces Lázaro, como es un pícaro, aquel que carece de valores, ¿no? Decide entrar a la sociedad siendo una vez más un pícaro, ¿no? A pesar de todo. Y ahí se observa esta concepción pesimista sobre la sociedad española. En el siglo XVII se va a desarrollar el barroco. Recuerda que el barroco se desarrolla en Europa en el siglo XVII, pero en España va a tener grandes autores, ¿no? Este autor recuerda que es parte de Inglaterra, ¿no? En el caso de el barroco, ¿no? De Inglaterra. Lo que vimos la semana pasada, ¿no? Cuando hablamos sobre el Renacimiento y el barroco, hablamos sobre William Shakespeare, ¿no? Y los demás autores sí son parte de España, ¿no? Está Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Luis de Góngora, ¿no? Francisco de Quevedo, lo que hemos mencionado, incluso en la pintura está Diego Velázquez. Bien, centrémonos en el caso de la narrativa del siglo XVII, en el caso de
Cervantes y la obra Don Quijote de la Mancha. Miguel de Cervantes Saavedra recuerda que es uno de los autores más representativos dentro de la narrativa, ¿no? Él va a componer Don Quijote de la Mancha como una parodia a las novelas de caballería, ¿ya? Él va a hacer una especie de parodia a este tipo de novelas, ¿no? Donde prevalecía la figura del héroe, ¿ya? Entonces, ¿qué hace Cervantes? Va a utilizar todas las características de la novela de caballería, pero de forma satírica, burlesca. Pero ¿cuál es la trascendencia de Don Quijote de la Mancha? La trascendencia no se da por el uso de las novelas de caballería y su sátira, sino la trascendencia de la obra radica en mostrar el conflicto interno del ser humano entre el idealismo y el materialismo. O sea, ese conflicto interno que tiene el ser humano constantemente entre el idealismo, representado por Don Quijote, y el materialismo o el realismo, representado por Sancho Panza. Ahí radica su trascendencia de esta novela Don Quijote de la Mancha. ¿Ya? Esta obra está publicada en dos partes. La primera se publica en 1605 y la segunda en 1615. La novela es considerada la última novela de caballería, por este sentido satírico, y considerada la novela moderna, una de las primeras novelas modernas, por el registro lingüístico que tiene. Tres registros lingüísticos. El narrador tiene su propio registro lingüístico, que es un registro neutral, conoce tanto el lenguaje popular como coloquial o eh, el lenguaje culto, ¿no? El segundo registro lingüístico sería el registro señorial o el lenguaje culto, donde los personajes como Don Quijote, el bachiller Sansón Carrasco, entre otros personajes, hablan de esa forma, ¿no? Y el lenguaje coloquial, que sería el tercer registro que se muestra en la obra, personajes del pueblo como Sancho Panza hablan a través de refranes, ¿no? Dichos populares. Entonces se registran tres formas de hablar, ¿no? Dentro de la obra. Por eso que es considerada una de las primeras novelas modernas en España. Otro elemento también importante es que recuerden que esta novela es parte del barroco y por tanto muestra el elemento del contraste, o sea, dos elementos que se oponen. Y el contraste ayuda a generar un sentido de movimiento, no armonía, sino una lucha, un conflicto constante, no armonía. Recuerda, en el barroco no hay armonía, hay conflicto. ¿Ya? Por eso que ese conflicto se va a desarrollar de principio a fin, incluso cuando Don Quijote, ¿no? recobre la razón. ¿Ya? Sancho Panza se va a convertir en un ser idealista y en este cruce de psicologías es lo que se llama la quijotización de Sancho y la sanchificación de Don Quijote, porque Don Quijote se influencia de Sancho Panza y siendo un ser idealista ahora es un ser materialista y Sancho Panza se influencia de Don Quijote siendo un ser materialista ahora será un ser idealista. ¿Ya? Recuerda entonces, ¿no? este desarrollo de la historia. Cervantes utiliza algunas características en la obra, ¿no? Mira, gran realismo, a ello contrapone el idealismo, ¿no? Que se muestra en la figura de Don Quijote y Sancho. Carácter barroco, recargo de adornos, quiere decir que su narrativa, el uso del lenguaje está vinculado a esta forma de adjetivar una oración extensa que va utilizando constantemente. Bueno, los niveles de lenguaje ya hemos mencionado, el sentido de la sátira y el humor, la esencia de la novela eh, de Cervantes. La primera parte, que se publica en 1605, ¿ya? La primera parte está dividida en dos salidas, ¿no? La segunda parte nos habla de la última salida, que sería la tercera, ¿no? En la primera salida, Alonso Quijano, después de leer novelas de caballería, pierde la razón y se ve convertido
en un caballero andante, ¿no? Él cree ser un caballero andante. Estamos en pleno siglo XVII, o sea, el caballero medieval ya no existe, ¿no? ¿Ya? Pero Don Quijote ahora cree ser parte, ¿no? De estos caballeros, estos últimos caballeros andantes. Así que decide ir en aventuras, pero antes de ir en aventuras va a su establo y ve a un caballo y lo va a llamar Rocinante. Además, todo caballero tiene una doncella, así que al don San Lorenzo, que se le viene el nombre de una pastora, como siente que ese nombre no es digno de una doncella, así que va a cambiarlo y lo va a denominar Dulcinea del Reino del Toboso. Por eso se llama Dulcinea del Toboso. Ella va a ser su musa, su doncella, que va a ir en aventuras en honor del amor de Dulcinea. Así que sale con Rocinante en busca de aventuras, pero luego se percata que se olvidó de algo muy importante. Se olvidó de armarse caballero, porque en toda novela de caballería no es el propio caballero quien se autodenomina, ¿no? Como un caballero andante, sino va a ser un noble que lo va a bautizar. Por eso que Don Quijote ahora buscará un palacio donde encuentre un noble para que pueda ser eh, bendecido y salir en aventuras. Don Quijote encuentra ese lugar, entra y le dice al noble que por favor, ¿no? Lo nombre caballero. Lo que sucede en realidad es que Don Quijote ha entrado a una venta, ¿no? Un lugar donde se vende alcohol, ¿ya? Una taberna. Y a quien le está diciendo que lo nombre caballero es el dueño de la venta, ¿no? Así que el dueño de la venta, al ver a una persona anciana que está vestido como un caballero de la época medieval, cree que es un loco. Así que le sigue la corriente, ¿no? Don Quijote va a hacer algunos disparates y por eso que al final va a tener que el dueño de la venta fingir que está bautizando y diciendo a Don Quijote que a partir de ese momento es el caballero andante, ¿no? Por eso que Don Quijote al fin es nombrado caballero porque él cree que un noble lo ha nombrado así y salen aventuras. Mientras va caminando, escucha que hay un niño que está llorando, siendo golpeado por su amo. Don Quijote lo libera y le dice al amo que a partir de ese momento no golpee a Andrés, ¿no? Que es el niño, sino vendrá a castigarlo. Y es aquí donde Don Quijote muestra otra vez esta visión idealista. ¿Por qué? Porque Don Quijote le dice al niño, ¿no? Tu amo ha jurado, ¿no? Ha dado su palabra, así que ahora, ¿no? Tú vas a estar mejor. Don Quijote se retira y el niño va corriendo y le dice, no se vaya, porque mi amo es mentiroso. Pero Don Quijote le dice, no te preocupes, que la palabra de todo caballero es irrompible, le dice, ¿no? Y Don Quijote se retira. Antes de ello le dice al niño, ¿no? Le dirás a todo el mundo que Don Quijote está liberado por el amor de Dulcinea, ¿no? Cuando Don Quijote está muy lejos, el amo, molesto por lo que ha sucedido, agarra, ¿no? Este objeto con que está golpeando al niño y lo golpea con mayor fuerza. El niño llora, grita, pero Don Quijote no lo escucha. Don Quijote cree que ha liberado al niño de los azotes de su amo y el niño Andrés empieza a maldecir la llegada de Don Quijote, ¿no? Luego se encuentra con los mercaderes y Don Quijote va a decir a los mercaderes, si no dicen que Dulcinea del Toboso es la mujer más hermosa, no podrán pasar. Pero uno de ellos se burla, así que Don Quijote le dice a Rocinante para atacar, pero como Rocinante es un caballo muy viejo, flacuchento y torpe, se tropieza y cae Don Quijote en medio de los mercaderes. Los mercaderes golpean a Don Quijote, lo muelen a palos y se retiran. Así va a terminar la primera salida de Don Quijote. Y es gracias a que un pastor está pasando por este lugar y logra ver a Don Quijote, conoce a Alonso Quijano, así que este pastor lleva a Alonso Quijano a La Mancha, ¿no? O sea, retorna a su finca. Cuando el cura, el barbero, que son amigos de Alonso Quijano, se dan cuenta de que Don Quijote está loco, ¿no? La sobrina le dice todo esto que posiblemente ha sido producto de estas lecturas, así que deciden quemar la biblioteca de Don Quijote. Aquí cuando van a quemar la biblioteca de Don Quijote, van a sacar los libros y van a decir, el Amadís de Gaula es una de las primeras novelas de caballería, esta novela no se quema,
¿no? Porque es considerada una de las primeras, tendrá valor. Pero otras, que son copias del Amadís, lo tiran al fuego, ¿no? Para que se queme. Y en medio de todo esto, sacan una novela llamado La Galatea, de Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? O sea, dentro de la novela de Cervantes llamado Don Quijote de la Mancha, hay un pasaje donde el cura y el barbero encuentran una novela titulada La Galatea de Cervantes, de Miguel de Cervantes Saavedra. En la realidad, Cervantes ya había publicado esa novela, La Galatea, es una novela pastoril. Y dentro de la ficción, dentro del mundo de Don Quijote de la Mancha, el cura y el barbero hablan sobre la Galatea de Cervantes, ¿no? Elogian un poco al autor, o sea, que es el propio Cervantes, y deciden entonces conservarlo. Ahí te das cuenta que Miguel de Cervantes Saavedra está utilizando esta noción de la realidad y la ficción que se mezclan dentro de la historia, ¿no? Luego Don Quijote saldrá con Sancho Panza. Esto será en la segunda salida. Recuerda que Sancho Panza va a representar el materialismo y Don Quijote el idealismo. Y la primera aventura de ambos serán los molinos de viento, donde Don Quijote ve a gigantes, mientras que Sancho Panza ve molinos de viento. Ahí estás observando, ¿no? Esta dualidad, este contraste entre la realidad, que serían los molinos de viento, la visión que tiene Sancho Panza, mientras la imaginación o la idealización desde la perspectiva de Don Quijote porque ve gigantes, ¿no? Y a partir de esta segunda salida, la presencia de Sancho Panza será, ¿no?, el contrapeso de Don Quijote. Don Quijote recuerda que sale luchando contra los gigantes, en realidad que son molinos de viento, producto de las aspas de molino, Don Quijote sale volando, ¿no? Y luego Don Quijote le dice a Sancho Panza, ¿no? Él le dice que estaba enfrentándose a los gigantes y cuando ya iba a derrotar a uno de ellos, ¿no? Vino el mago Frestón y con su magia maligna convirtió a los gigantes en molinos de viento para quitarle esta gloria y Dulcinea del Toboso no sepa que ha luchado en honor a su amor, ¿no? Cuando Sancho Panza escucha todo esto se da cuenta, ¿no?, que su amo está loco. Don Quijote le había prometido a Sancho Panza una ínsula, o sea, ser gobernador de una ínsula. Sancho Panza no sabía que era una ínsula, ¿no? Pero cree que es un dinero o algo de valor y decide ir con Don Quijote en aventuras. Y va a tener una serie de aventuras, ¿no? La aventura del Vizcaíno, eh, la aventura de los rebaños, cuando Don Quijote piensa que son dos ejércitos, pero en realidad son rebaños, ¿no? La aventura de la venta, donde Don Quijote va supuestamente matar a a sus enemigos, ¿no? Pero en realidad está haciendo orificios en los grandes baldes, ¿no?, de vino. Así que Don Quijote cuando hacía un orificio pensaba que estaba matando a un enemigo, ¿no?, y le estaba saliendo sangre, pero en realidad era el vino que salía. Y así, ¿no? Vas a encontrar diferentes aventuras de Don Quijote y Sancho. Llega un punto donde Don Quijote ya quiere escuchar alguna noticia de Dulcinea, por eso que va a ser una penitencia. Y le va a decir a Sancho Panza que busque a Dulcinea, que le entregue esta carta y que decida, ¿no?, preguntarle a Dulcinea si realmente le quiere, ¿no? Y no va a dormir, no va a comer hasta escuchar la respuesta. Por eso que Sancho Panza va a tener que ir a buscar a Dulcinea. Y se va a encontrar con el cura y el barbero. Cuando el cura se entera de lo que está haciendo Don Quijote, el cura tiene una idea: vestirse como la princesa Micomicona y el escudero sería el barbero. Decirle a Don Quijote que hay un enfrentamiento, que hay unos gigantes en su reino y que decide ayudarlo, ¿no? Mientras que Sancho Panza dirá que se encontró a Dulcinea y que también siente lo mismo por él. Y eso es lo que sucede, ¿no? Así, con engaños, Don Quijote saldrá de este letargo y Don Quijote supuestamente irá donde la princesa Micomicona, al mundo de la princesa Micomicona, para poder liberarlo de los gigantes. Pero aparecerán un séquito de actores, habrá una confusión y al final Don Quijote estará enjaulado y retornará
Don Quijote piensa que está hechizado por el mago Flestón, ¿no? Y decide entonces Don Quijote retornar a la Mancha. Así finaliza entonces la segunda salida de Don Quijote, así finaliza la primera parte que se publica en 1605. Muy bien, eso sería entonces la novela Don Quijote de la Mancha que se publica en 1605, ¿no? Y en la segunda parte, recuerda que se va a publicar en 1615, es la tercera y última salida de Don Quijote. Bien, ahora voy a dejarles unos minutitos para que puedan hablar un momento con su operadora académica. Entonces ahí les dejo. Gracias. Listo, chicos, buenas noches. ¿Cómo está, profesor? Buenas noches, gracias. Va a ser muy breve, chicos. En realidad era para comentarles que este año la Academia Pitágoras está de aniversario. Bueno, cumple un año más, 38 años, al servicio de los cachimos prácticamente, de los postulantes. Y quiere celebrar su aniversario con este concurso de TikTok que le he dejado ahí en el chat de esta reunión. ¿Ya? Este concurso tiene algunos criterios, algunas bases que tienen que considerar ustedes. Y los he dejado también aquí en el chat y los voy a dejar también en el Pitabot para que lo puedan leer también. ¿Ok? El concurso básicamente lo que tienes que hacer es grabar un video y el tema es qué es lo que significa para ti Pitágoras, ¿ok? Como estudiante. Este concurso va tanto para estudiantes como para también alumnos que ya obviamente han ingresado. Si por ahí de repente tienes algún vecino, algún primo, hermano que ya ingresó de repente años anteriores, también le uno de los premios, chicos, es una tablet, audífonos inalámbricos y también entradas al cine. Los chicos están invitados todos y si les interesa participar, para ellos sobre todo que les gusta estar en las redes sociales como el TikTok, entonces los invito, chicos, para que puedan ingresar. Ahí les dejo las bases y también el flyer lo voy a compartir a través del Pitabot. ¿Ok? Cualquier consulta, si tienen, me lo pueden hacer a través del chat de Teams o también del Pitabot. ¿Ok? Gracias, profesores, es todo. Gracias, chicos. Recuerden que el día lunes y martes no hay clases, retornamos las clases el día miércoles. Y nada más, porque usted no tiene que descargar materiales. Listo, profesor, es todo, ahora sí. Gracias. Ok, muchas gracias. Bien, entonces ya saben, entonces va a haber un concurso de TikTok. No se olviden para participar. Tienen hasta el recepción de videos, ¿no? Para que puedan, hasta el 6 de junio, ¿no? Para que puedan participar en este concurso. Bien, continuamos entonces con la clase de hoy. En el caso de la segunda parte de la obra Don Quijote de la Mancha, recuerda que en esta segunda parte va a aparecer un personaje muy interesante. Este personaje es el personaje llamado Sansón Carrasco, el bachiller, ¿ya? Hasta este momento de la primera parte no se estaba mostrando la presencia de la sociedad dentro de la obra, sino que se estaba mostrando solamente la visión de Don Quijote de la Mancha, la visión idealista, y también la visión del pueblo a través de Sancho Panza. En la segunda parte se va a complejizar un poco más esta historia, porque la aparición del bachiller Sansón Carrasco es la representación de la concepción de la sociedad culta en torno a la problemática de Don Quijote, o sea, en torno a la locura de Don Quijote. Sansón Carrasco, el bachiller, tiene un plan. Él desea que Don Quijote retorne a la cordura, pero a través de sus propias herramientas. O sea, Don Quijote está loco, ¿no? Él cree ser un caballero andante. Así que Sansón Carrasco decide indicarle a Don Quijote y Sancho Panza que son famosos, que se han publicado una novela sobre sus aventuras, cosa que es cierto dentro de la obra, ¿no? O sea, dentro de la obra, dentro del mundo representado en Don Quijote de la Mancha,
se ha publicado una novela sobre sus grandes aventuras. Así que Don Quijote y Sancho no lo pueden creer, ¿no? O sea, ahora son famosos. Pero Sansón Carrasco está mencionando que estas aventuras que se ha publicado sobre Don Quijote y Sancho no gustan a Don Quijote, ¿no? Por eso que Sancho y Don Quijote deciden salir en busca de este autor para cuestionarlo porque ha publicado tal disparate, ¿no? Y en medio de esta aventura, esta nueva aventura de Don Quijote y Sancho, pasará una serie de cosas. La cueva de Montesinos, ¿no? Aparecerá otros personajes, pero lo que quiere Sansón Carrasco es que Don Quijote salga de la finca de La Mancha para que él se transforme, o sea, Sansón Carrasco se convierte en un caballero andante, rete a Don Quijote, logra vencerlo con sus propios ideales de caballero y le sentencia a Don Quijote que retorne a La Mancha y nunca más salga de aventuras. Así derrotado Don Quijote recobrará la razón. Eso es lo que piensa Sansón Carrasco, ¿no? Por eso que Don Quijote y Sancho salen en aventuras y en medio de esta búsqueda de este autor se van a encontrar con una serie de personajes. Aparece el caballero de los espejos, que es el propio Sansón Carrasco. ¿Qué sucede? El caballero de los espejos va a enfrentarse a Don Quijote, pero por desgracia, el caballero de los espejos va a perder. Por eso que ahora Sansón Carrasco decidirá la revancha, ¿no? Don Quijote se encuentra ahora con un emisario que le dicen que los duques están esperándolos. Don Quijote se emociona, Sancho Panza también. Los duques han leído la novela y conocen quién es Don Quijote, quién es Sancho Panza. Y como han leído la novela, desean que Don Quijote y Sancho sean sus nuevos bufones. Así que Don Quijote y Sancho llegan y los duques le dicen a Don Quijote, lo celebran, elogian, ¿no? Y le dicen a Don Quijote para que eh, realice una aventura ya que Dulcinea está hechizada. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que recibir 100 azotes. Don Quijote le dice, ¿no? Recibir azotes, le dice a Sancho Panza, ¿no? Sancho Panza en toda novela de caballería es el escudero quien recibe los azotes, ¿no? Sancho Panza le dice, pero yo no soy aquel que se ha enamorado de Dulcinea, le dice, ¿no? Don Quijote le dice, pues bien, Sancho, recibirás por cada azote un cierto dinero, ¿no? Una cantidad. Sancho Panza acepta. Los duques están burlándose de Don Quijote y Sancho, pero ellos no se dan cuenta, ¿no? Así que los duques empiezan a reír cuando Sancho Panza está recibiendo azotes, ¿no? Y Don Quijote le está dando ánimos para que Sancho Panza resista y logre el objetivo. Pero no puede ya Sancho Panza más, ¿no? Así que los duques ahora le dicen a Don Quijote y Sancho que pueden hacer otra, ¿no? Otra aventura para que se rompa el hechizo. Los duques están burlándose de Don Quijote y Sancho. Incluso cuando se termina esta aventura, los duques deciden darle a Sancho Panza una ínsula, porque recuerda que Don Quijote le había prometido una ínsula, ¿no? Así que le hacen gobernador de la ínsula Barataria. Ahí está la burla de los duques, ¿no? Lo visten a Sancho Panza y lo llevan supuestamente a la ínsula, al gobierno, y Sancho Panza empieza a decretar algunos oficios, etcétera, ¿no? Te das cuenta que Sancho Panza ahora está dentro, inmerso en el mundo idílico, ¿no? En esa ficción, ¿no? Está cayendo en la ficción. Y Sancho Panza luego se percata, ¿no? Y decide retirarse de la gobernación de la ínsula Barataria. Y va donde Don Quijote y le dice, vámonos, ¿no? Porque Sancho Panza luego se va dando cuenta de que todo esto es una farsa. Y es ahí donde Don Quijote en un momento determinado observa el rostro de los duques, de las personas de este lugar, y los rostros cambian, ¿no? Don Quijote veía rostros de personas que estaban muy bien elogiando a Don Quijote, pero ahora ve los rostros de estos señores que están burlándose. O sea, en un momento determinado, Don Quijote es consciente de la realidad y deciden marcharse. Don Quijote está destrozado, ¿no? Porque se ha sentido burlado por todas estas personas. Y es ahí donde aparece el caballero de la Blanca Luna, que es el propio Sansón Carrasco.
El caballero de la Blanca Luna le reta a Don Quijote. Don Quijote acepta, ¿no? Y decide reivindicarse, Don Quijote, porque ha sido burlado por los duques. Y en este enfrentamiento, el caballero de la Blanca Luna logra derrotarlo. Don Quijote le dice, pues bien, mátame, ¿no? Porque en todo enfrentamiento, ¿no? El caballero que vence tiene que matar al otro, ¿no? Para que sea una victoria contundente. Sin embargo, el caballero de la Blanca Luna le dice, no, más bien te voy a castigar, le dice, ¿no? No vas a salir de tu finca, vas a retornar a la Mancha y no vas a salir durante varios años. Así que Don Quijote retorna derrotado a la Mancha. Enferma, está en su lecho de muerte, manda a llamar a la persona que va a escribir su testamento. Sancho Panza llora y le dice a Don Quijote, ¿no? Levántese, ¿no? No se dé por vencido. Pero Alonso Quijano, que ha recobrado ya la razón, le dice, yo no soy Don Quijote, soy Alonso Quijano el bueno. Y además, Sancho Panza, perdóname, perdóname por meterte en un mundo que no existe. Y Sancho Panza le dice, no diga tal disparate, ¿no? Levántese, que todavía hay reinos que defender, gigantes que enfrentar, doncellas que salvar. Recupérese, no se derrote a sí mismo, ¿no? Que en toda novela de caballería los caballeros también sufren derrotas, pero estas derrotas van a ser ínfimas con relación a las grandes victorias que los depara, le dicen, ¿no? Recupérese. Y ahí te das cuenta que Sancho Panza ya ha entrado en el mundo de la ficción, mientras que Don Quijote ahora es el personaje que está dentro de la realidad, ¿no? Don Quijote muere, Sancho Panza llora. Y es ahí donde Sansón Carrasco se da cuenta de su error, porque quería que Alonso Quijano recobre la razón, pero al destruir los ideales de Don Quijote, destruye, por tanto, la, el motor, ¿no? La vivencia, ¿no? Las ganas de vivir de Alonso Quijano. Y ha destruido las ganas de vivir de Alonso Quijano, ya no desea seguir en este mundo, donde ha sido burlado, golpeado, cuando él quiso reinsertar los elementos de la justicia, el amor, dentro de una sociedad que se ha burlado de Don Quijote. Por eso que ya su existencia ya no tiene sentido. ¿Ya? Esta novela, Don Quijote, así termina, ¿no? Esta novela, Don Quijote de la Mancha, muestra esta visión pesimista, ¿no? Ante una sociedad que no desea cambiar, ¿no? Que ve como loco aquella persona que tiene cualidades, ¿no? Que tiene esta mirada, ¿no? De un mundo mejor. Por eso que ahí te das cuenta que la novela Don Quijote de la Mancha, ¿no? Nos muestra que este personaje, Don Quijote, ¿no? Desde una visión de análisis, Don Quijote es uno de los personajes más cuerdos, ¿no? Dentro de esta novela, en el sentido que él deseaba que la sociedad cambie, ¿no? Cambie con ideales, con valores, pero la sociedad está tan, pero tan corrompida que no desea cambiar. Por eso que ve a Don Quijote como un ser loco, ¿no? Y esta interpretación lo va a hacer también, o va a ser muy importante, la interpretación que se da de Don Quijote de la Mancha en la generación del 98 con Miguel de Unamuno, ¿no? La generación del 98 está en el siglo XIX, recuerda que esta obra es del siglo XVII, ¿ya? Miguel de Unamuno, en una etapa de crisis, porque España ha vivido una etapa de crisis fines del siglo XIX, ellos van a buscar la manera de redefinir el concepto español. Así que Unamuno relee la novela Don Quijote de la Mancha y menciona esos detalles, ¿no? Que dentro de una sociedad como la española en ese momento, eh, la figura de Don Quijote de la Mancha es la figura del español, dice, ¿no? Porque si España está viviendo una etapa de crisis, ¿no? Donde todos ven que ya no hay nada por hacer, cuando una persona diga lo contrario, a esa persona se le verá como un loco, como Don Quijote, ¿no? Que tiene ideales y que con esos ideales se enfrentó a una sociedad adversa y a pesar de ser derrotado, a pesar de caer, ¿no? Y ser burlado, siempre se levantaba, ¿no? Para buscar su propio objetivo.
Entonces, Miguel de Unamuno, líder de la generación del 98, pone a Don Quijote como un emblema de España, ¿no? La España de ese entonces. Ahí te das cuenta de la trascendencia de esta novela, ¿no? Incluso pasan varios siglos, 2 siglos después, y va a tener una gran influencia en los españoles. Bien, eso sería entonces la novela Don Quijote de la Mancha. Aquí puedes encontrar también estos aspectos de Alonso Quijano y Sancho Panza, que es la representación de la realidad y el idealismo. Y recuerda que hay un dato curioso también dentro de la obra, ¿no? En un momento el narrador menciona que esta historia en realidad no le pertenece a él, sino que lo encontró en un manuscrito que le pertenecía al historiador árabe Cide Amele de Belengeli. O sea, el supuesto autor de Don Quijote de la Mancha es el Cide Amele de Belengeli. ¿Ya? Obviamente que todo esto es un invento de Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? Bien, eso sería entonces lo relacionado con la obra Don Quijote de la Mancha y lo relacionado con la novela de la Edad de Oro. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda respecto a lo que hemos hablado hoy? En todo caso, si no hay preguntas, si no hay alguna duda, tienen el enlace para que puedan estar entrando a dar el examen. Son 3 preguntas relacionadas a la clase de hoy. La primera pregunta es ¿por qué Lázaro, el protagonista, es constantemente maltratado por el ciego, su amo? Recuerda qué quiere hacer el ciego, ¿no? Recuerda que el ciego va a ser el primer amo, el que le enseña a ser un pícaro, ¿no? Entonces ahí está la representación. ¿Por qué es constantemente maltratado, ¿no? ¿Qué busca el ciego al momento de darle esta enseñanza al personaje Lázaro? En la segunda pregunta dice, ¿qué características podemos encontrar en el famoso episodio de los molinos de viento, cuando Don Quijote arremete contra unos gigantes pese a la advertencia de Sancho de que en realidad son molinos? Ahí te das cuenta lo que habíamos señalado, el conflicto, ¿no? Entre el idealismo y el materialismo, el conflicto de las dos visiones que se tiene sobre algo, ¿no? Así que puedes estar marcando ya la pregunta uno, 2 y la 3 dice, ¿cuál es la afirmación correcta con relación a la novela de Don Quijote de la Mancha? Ahí te dan 4 alternativas, ¿no? Y te mencionan cuál de ellas es la correcta, ¿no? Recuerda que Don Quijote de la Mancha pertenece al siglo XVII, ¿no? No hay un sentido armónico, más bien es un conflicto constante. Así que ya puedes estar dando el examen. Ahí te dan algunas preguntas, ¿no? Recuerda lo que hemos desarrollado en clase.
Muy bien, vamos a empezar con las preguntas. A ver, vamos a responder las preguntas de la clase. En la pregunta número 1 dice, seleccione la opción que contiene la secuencia correcta con respecto a las siguientes afirmaciones sobre la novela picaresca. Dice, constituye un documento social sobre la vida de la aristocracia. Y recuerden, estamos ante una novela donde el personaje protagónico es Lázaro, y Lázaro no pertenece a la aristocracia. Entonces, esto sería falso. Emplea el humor y la sátira como procedimientos literarios. Dentro de la novela picaresca sí se utiliza la sátira. El pícaro es un héroe. Falso. Recuerda que el pícaro es un antihéroe. Un antihéroe que se opone a la figura del caballero andante. No es un héroe que se opone a la figura del caballero andante, porque el caballero andante es un héroe, ¿no? En mayoría de casos no posee unidad argumental sólida. Correcto. La respuesta a la 1 sería, por tanto, la B. Falso, verdadero, falso, verdadero. En la pregunta número 2 menciona, en la novela El Lazarillo de Tormes, el protagonista sintió un gran aprecio y afecto por su amo. Recuerda que amo, Lázaro tiene un gran aprecio, es uno de los amos que es muy pobre, pero que va a tener un traje elegante, ¿no? Para que engañe a los demás. Está en el tercer tratado, ¿no? El amo que va a tener Lázaro. Ese amo es el escudero, el tercer amo de Lázaro, ¿no? Como estuvimos en Salamanca algunos días, pareciéndole a mi amo que no era la ganancia a su contento, determinó irse de allí. Y cuando nos hubimos de partir, yo fui a ver a mi madre y ambos llorando, me dio su bendición y dijo, hijo, ya sé que no te veré más. Procura ser bueno y Dios te guíe. Criado te he y con buen amo te he puesto, válete por ti. Los sucesos corresponden al primer tratado. Aquí nos está hablando cómo Lázaro va a ser dejado por su madre y por tanto pertenece al primer tratado. Ujú. Correcto. Lázaro y su amo abandonan Salamanca por razones económicas, sí. Salen de Salamanca porque no era la ganancia de su contento, dice, ¿no? La madre de Lázaro se expresa con ironía, no. El llanto de la madre de Lázaro surge porque la obligan, no, no le obliga, ella decide, ¿no? Así que la respuesta es la B. En la pregunta número 4, dice, ¿qué característica de la novela picaresca se puede apreciar en el anterior fragmento de la obra La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades? Es el título completo, ¿no?, de la obra. En este tiempo está utilizándose un narrador protagonista, ¿no? Está contando la narración en primera persona. En este tiempo, viendo mi habilidad y buen vivir, teniendo noticia de mi persona, el señor arcipreste de San Salvador, mi señor y servidor y amigo de vuestra merced, porque le pregonaban sus vinos, procuró casarme con una criada suya. Cuenta la historia, narra, ¿no?, sus acontecimientos. Y visto por mí que de tal persona no podía venir sino bien y favor, acordé de hacerlo. Está contando su propia historia, lo que le acontece. A ver, el pícaro se pone el caballero andante, no se muestra en este fragmento, pero recuerda que el pícaro sí se opone al caballero andante, pero en este fragmento no se observa eso todavía, no se muestra, ¿no?, la picardía del personaje, ¿no?, que contrasta con los valores, ¿no?, dentro de la sociedad. La sátira se dirige a la labor de los clérigos, no hay una burla, ¿no?,
que se muestre aquí sobre los clérigos. ¿Se utiliza la forma narrativa? Sí. ¿Autobiográfica? Sí, porque está contando el propio protagonista. ¿Se ensalza la vida del campesino español? No. Entonces la respuesta sería la C. Una característica de la novela picaresca es el elemento autobiográfico. Y por último, ven acá, mozo, ¿qué comes? Yo llegué a él y le mostré el pan. Tomó él un pedazo de 3 que eran, el mejor y más grande, y díjome, por mi vida, que parece este buen pan. ¿Y cómo ahora, dije yo, señor, es bueno? Sí, a fe, dijo él. ¿A dónde lo viste? Si es amasado de manos limpias, no sé yo eso, le dije, mas a mí no me pone asco el sabor de ello. Y llevándole a la boca comenzó a dar en él tan fieros bocados como yo en el otro. Sabrosísimo pan está, dijo, por Dios. Y como le sentí de qué pie cojeaba, dime prisa porque le vi en disposición, si acababa antes que yo, se comería a ayudarme a lo que me quedase. Entonces aquí Lázaro se va a encontrar con un amo, ¿no? Este amo, ¿ya? Eh, está comiendo los panes que Lázaro tenía. Y te das cuenta que este amo, ¿ya? O sea, el nuevo amo de Lázaro, ¿no? Eh, come con tanta delicia, como si nunca hubiese comido. Le pregunta a Lázaro de dónde no ha conseguido tan grandes panes. Y Lázaro se sorprende, ¿no? Se sorprende cómo de pronto una persona, eh, al momento de comer un pan, lo come con tanto sabor. Y ahí te das cuenta que este amo no tiene dinero, ¿no? O sea, es tan pobre como Lázaro. Y recuerda que uno de los amos de Lázaro, ¿ya? Uno de los amos de Lázaro es muy pobre. Bien, dice, podemos observar cómo Lázaro descubre la real condición de su nuevo amo. ¿Quién? Es un amo que es muy pobre, está en el tercer tratado, y además Lázaro se encariña mucho con este amo, ¿no? ¿Es un clérigo avaro que le niegan la comida? No. No, más bien es el amo quien le pide a Lázaro, ¿no? Y Lázaro le entrega comida. ¿Le permite casarse con su criada? No, porque es el arcipreste que tiene mucho dinero. ¿Vive en la miseria? Sí, por lo que Lázaro comparte con él. La respuesta sería la C. Muy bien, hasta aquí nos quedamos entonces. Nos vemos hasta la siguiente clase. Recuerden que la siguiente clase hablaremos sobre el teatro de la Edad de Oro. Buenas noches a todos ustedes. Hasta luego.